Yo creo que todos nosotros, al igual que yo, algunos más que otros, por el hecho de la edad, hemos experimentado cada año ese sentimiento, ese feeling que da estos meses que vienen ahora de junio a septiembre en cuanto a los huracanes. De alguna manera u otra hemos tenido experiencia con los huracanes. O sea, yo desde, por lo menos mi primera experiencia fue el huracán Hugo en el 1989, si no me equivoco. Quizás muchos aquí no habían nacido. Yo acababa de nacer para esa... mentira, es broma. Pero tuve la experiencia del huracán Hugo y después de ahí, yo recuerdo que el próximo año ya nosotros esta temporada la esperábamos, la anticipábamos, preparándonos para lo que venía, porque por lo menos donde yo vivía, en la casa que yo vivía en ese tiempo, el huracán Hugo hizo estrago. Quizás no como María, pero sí derrumbó la mayoría de los árboles de la calle. Así que el próximo año, la manera en que yo lo anticipaba y la abordamos era bien diferente a cuando lo hicimos con el huracán Hugo. Pero es bien interesante porque a medida que van pasando los años, por alguna razón, en nuestra naturaleza como isleños de aquí de Puerto Rico, como que empezamos a bajar las defensas. Y cada año, pues, anuncian un huracán, no llegó, nos preparamos, pusimos las maderas, no llegó. Así que mientras vas pasando los años, cada vez cuando llegan estos anuncios de que viene un huracán, como que lo abordamos de manera más flexible y quizás no con la urgencia y la importancia que debemos hacerlo. Y por eso llegamos al momento de María y, como dicen muchos, nos cogió desprevenido por completo. Ya habían pasado varios huracanes, pero ninguno había sido de la magnitud de María. Y es bien interesante porque nuevamente los años posteriores a María, cada vez que llegaba y que llegan todavía esta temporada, nosotros la anticipamos, pero en estos días yo como que me di cuenta que ya yo estaba como que bajando la guardia nuevamente y dije, espérate, tengo que bregar con la planta, tengo que hacer todas estas cosas porque si no nos va a coger igual que María. Y de manera similar, por los pasados capítulos, Mateo nos viene presentando el ministerio de Jesús por diferentes pueblos y aldeas. En cada uno de estos pueblos Jesús viene afirmando su autoridad a través de las enseñanzas, a través de milagros y a través de prodigios. También viene afirmando su rol mesiánico como el cumplimiento de lo que Dios ha venido hablando en las Escrituras a través de los profetas. Y estos eventos han venido preocupando a ciertas personas, específicamente a los líderes religiosos de Israel, y los viene afectando, ¿verdad? Y los viene preocupando de una manera u otra. Pero ahora la cosa se ha complicado un poco más. Ahora Jesús ha llegado a Jerusalén, un lugar de preeminencia para los líderes religiosos de Israel. Jerusalén no era cualquier lugar. Allí estaba el templo y era el lugar donde se reunían los principales maestros de la ley de Moisés. Por mucho tiempo Jesús se estaba moviendo de una manera discreta. Incluso él, cuando realizaba algún milagro o alguna enseñanza, lo que él comunicaba era precisamente que guardaran silencio, que todavía no era el tiempo. Pero ahora eso ha cambiado. Mateo nos presenta a un Jesús que ha entrado a Jerusalén de una manera muy particular. Su entrada se ha catalogado y la conocemos como una entrada triunfal. Y vemos una gran multitud que lo recibió mientras afirmaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y para Jesús la discreción ya había pasado a un segundo plano. Ahora Jesús entra al templo en Jerusalén y comienza a traer orden en aquel lugar. En aquel lugar Él comienza a sanar a ciegos y a cojos que estaban allí. Y Mateo nos afirma que esto trajo oposición e indignación entre los líderes religiosos que estaban en aquel lugar. En este contexto de tensión, que en el pasaje de hoy los líderes religiosos de Israel presentan a Jesús una pregunta muy particular y le pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pero la respuesta de Jesús fue una que no buscaba principalmente aclarar el asunto de la autoridad, sino el de revelar las verdaderas motivaciones e incredulidad
que habían en aquellos líderes religiosos. Así que Jesús le hace otra pregunta con la condición que si la contestaban, Él le contestaría lo que ellos estaban buscando. Así que Él le pregunta de dónde, le realiza esta pregunta y le dice, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Pareciera una pregunta muy sencilla, pero para los líderes religiosos que estaban allí se había convertido en una pregunta muy complicada. Si contestaban una o la otra, tenían que dar cuenta al pueblo del porqué de su rechazo a la persona y mensaje de Juan el Bautista. Y el pueblo, como muy bien nos dice el pasaje, tenía a Juan como un profeta. Así que si ellos dependía de lo que ellos contestaran, lo que le podía jugar a ellos en contra. Pero lo que Jesús realmente estaba haciendo con esta pregunta era exponiendo la hipocresía y la cobardía de los líderes religiosos de allí. Jesús sabía que ellos no estaban buscando la verdad, sino el cómo juzgarlo para tratar de callarlo. Aquel que había entrado a Jerusalén, que había llamado la atención de todos, había que buscar la manera de callarlo y de callar sus enseñanzas. Así que la respuesta de ellos fue un poco sencilla y se fueron safe y dijeron no lo sabemos. Pero la de Jesús también fue muy sabia en su manera de contestar. Y Jesús les dice, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Para Jesús en ese entonces no era prioridad contestarle con qué autoridad Él había estado enseñando y haciendo milagros, sino enseñarle cómo luce la verdadera obediencia y las consecuencias de aquellos que rechazan la verdadera autoridad. Y esto lo vemos con las dos parábolas que Jesús les presenta a estos líderes religiosos. Y en la primera parábola vemos lo siguiente, en los versículos del 28 en adelante, dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero les dijo, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo. Y este respondió, yo iré, Señor, pero no fue. Y le hace una pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y los líderes allí contestaron, el primero. Y Jesús les dijo, en verdad les digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Y yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, aquellos que somos padres, cuando usted da esa instrucción a sus hijos y le contesta, sí papi, lo voy a hacer. Y cuando usted va al área donde se supone que se haya llevado a cabo aquella misión, usted se da cuenta que no han levantado ni un pelo. Y los encuentra haciendo otra cosa, y eso es una dinámica, ¿verdad?, que nosotros los padres tenemos, es algo muy común. Así que claramente en esta primera parábola, Jesús no tan solo expone el cómo luce la verdadera obediencia, o cómo debe lucir esa verdadera obediencia, sino que también expone la incredulidad y la falta de arrepentimiento de estos líderes religiosos. Ellos conocieron el mensaje que estuvo pregonando Juan el Bautista sobre el reino de Dios y la importancia del arrepentimiento y de dar buen fruto. Mateo 3, versículos del 7 al 10, quizás nos puede traer un poco más de claridad de cómo Juan el Bautista en el comienzo de su ministerio se acerca a estos líderes religiosos. Y nos dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Más aún ellos escucharon a Juan decirle que Dios puede levantar hijos de Abraham desde las piedras. Pero no tan solo ellos escucharon el mensaje de Juan,
sino que lo vieron cumplirse cuando en el ministerio más adelante gentiles, publicanos y rameras respondieron en arrepentimiento y fue al mensaje del evangelio. Sin embargo, a pesar de haber visto los frutos del mensaje de Juan en las vidas de aquellos marginados, decidieron permanecer incrédulos ante el mensaje del reino. Así que no solo rechazaron a Juan, sino que despreciaron de alguna manera el testimonio del cambio de aquellas vidas que al parecer estaban sin esperanza, pero ante el mensaje del reino estaban respondiendo en arrepentimiento y fe y dando frutos de justicia. Por eso Jesús les dice, y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Jesús de manera muy sabia lo que está haciendo aquí es exponer la incredulidad y la rebeldía que había en estos líderes religiosos. Mis hermanos, es que no puede haber verdadera obediencia si no hay un verdadero arrepentimiento y si no hay una fe genuina. Es importante que nosotros entendamos que obedecer no es simplemente nosotros entender lo que debemos hacer, sino que debe haber una acción, debe haber una obediencia y nos debe mover una confianza genuina en el Señor en respuesta al llamado que el Señor nos está haciendo a través de su palabra y a través de su consejo. Así que algo que estaba ausente en las vidas de aquellos líderes era precisamente una obediencia genuina y verdadera, un arrepentimiento que realmente apuntara a un encuentro no tan solo con el mensaje del reino, sino con el rey que estaba llevando dicho mensaje. En ellos solo vemos el cómo buscar, el proteger su imagen, en cómo ellos poder proteger y mantener su poder en su estatus político y social. Y muchas veces nosotros somos iguales. Y poniendo nuestra imagen y nuestras posesiones por encima de todo, somos capaces de rechazar la autoridad y el consejo de Dios. Hacemos de nosotros, lamentablemente, un ídolo. Pero Jesús no lo deja ahí. Jesús le comparte una segunda parábola. Y esa segunda parábola nos habla de un hacendado que planta una viña y dice que la alquila a unos labradores. Y cuando es el tiempo de la cosecha, envió a su siervo para recibir precisamente los frutos. Pero dice que esos siervos, que esos labradores golpearon y mataron a aquellos siervos que fueron enviados. Así que él decide, pues voy a enviar a mi hijo porque se supone que de esta manera ellos puedan entender la importancia del por qué yo estoy enviando a buscar los frutos. Pensando que lo iban a respetar, lo que ocurre es que también matan al hijo que fue enviado. Así que ante esta parábola Jesús le pregunta a los líderes, ¿qué hará el dueño con esos labradores? Y la respuesta de ellos es muy interesante. Ellos le contestan, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Mis hermanos, esta parábola nuevamente vuelve a exponer los corazones e intenciones de los líderes religiosos de Israel que estaban allí. Claramente Jesús confronta no tan solo la incredulidad de ellos, sino que expone el patrón de rechazo a la verdad del Evangelio. No nos olvidemos que en la parábola anterior Jesús los confronta exponiendo su rechazo a la autoridad del mensaje de Juan. Ahora en esta parábola Jesús los expone en su rechazo a la autoridad del Hijo. Y para que no quede alguna duda de lo que Jesús quería comunicarle a estos líderes, los lleva a la Escritura, apropiándose del Salmo 118, versículo 22, y les recuerda la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. En este encuentro Jesús quería dejarle claro a estos líderes que su incredulidad los había llevado a rechazar de manera contundente no tan solo al mensaje de salvación que había llegado a ellos, sino al Salvador mismo que estaba en medio de ellos. Y este acto de incredulidad y rebelión traería consecuencias eternas contra tales líderes.
Por eso Jesús continúa diciendo en el versículo 43, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazo, pero sobre quien ella caiga los esparcirá como polvo. Y este lenguaje no era nuevo para los que estaban allí, pues el profeta Isaías nos recuerda en el capítulo 8, versículo 14 y 15 lo siguiente. Entonces Él vendrá a ser santuario, hablando del Señor de los ejércitos, hablando del Señor, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán ensalzados y apresados. Mis hermanos, es que cuando el pecado reina en el corazón del hombre hay consecuencias. Los líderes religiosos, a pesar de su vasto conocimiento de las Escrituras, sus corazones, lo que realmente reflejaban era que estaban completamente lejos de Dios, distante de su Creador. Y al final de cuentas, ellos no tienen excusa. Y el pasaje muy claro nos deja saber que Dios le envió a Juan y lo rechazaron. Dios le envió a su hijo y lo rechazaron y más aún lo mataron pensando que de esa manera podían conservar una falsa autoridad sobre el pueblo. Pero al final de cuentas, mis hermanos, Dios no puede ser engañado. El juicio y la destrucción son eminentes para aquellos que rechazan la verdad del Evangelio. El pecado de los líderes religiosos de Israel los había llevado a un rechazo total a la revelación de aquel rey mesiánico, anunciado por los profetas y revelado en la persona de Jesús. Pero para aquellos que responden en fe ante la revelación del Hijo, Dios le ha concedido su reino. Le ha concedido su reino a aquellos pecadores que se arrepienten, como lo vimos en la primera parábola, los cuales formarán una nueva comunidad fiel, como lo vemos en la segunda parábola, la cual producirá los frutos conforme a la gloria del Rey de Reyes. Mis hermanos, quizás nos sorprenda la manera en que Jesús fue rechazado por aquellos líderes religiosos. Rechazado por su propio pueblo. Rechazado por su propia gente. Rechazado por los líderes que se supone que fueran los administradores de la ley y de la revelación que él había dado. Por aquellos que administraban las Escrituras. Y el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 10 nos recuerda lo siguiente: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero como dice el refrán, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pues frente a ellos en las Escrituras ya Dios había anunciado que este rey Mesías sería rechazado precisamente por los suyos. Isaías 53 nos recuerda que nuestro Redentor sería despreciado, que nuestro Salvador sería rechazado de los hombres, sería despreciado y no sería estimado. Amados, pareciera que el rechazo a Jesús por los suyos fue algo accidentado, pero la realidad es que no fue así. El rechazo que vemos hacia Jesús fue uno profetizado. El rechazo que vemos hacia Jesús fue uno permitido por Dios y tenía un propósito mayor. Y este era, mis hermanos, nuestra redención. Porque aquel que fue rechazado, como vimos en el Salmo 118, versículo 22, se convirtió en la piedra angular del reino que es sobre todos los reinos. Mejor no lo pudo expresar el apóstol Pedro cuando en Hechos 4 fue cuestionado por unos líderes también religiosos de aquel entonces por un milagro que había realizado. Y mira cómo el pasaje nos muestra este suceso y la respuesta del apóstol Pedro. Dice Hechos 4, versículo 8 en adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes y ancianos del pueblo,
si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y que Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús, le dice a ellos, es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquel que fue rechazado y llevado hasta la muerte, Dios también, iglesia, lo resucitó y lo exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de toda la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para alguna gloria, iglesia? No, para toda gloria de Dios Padre, como lo afirma Filipenses 2, versículo 9 en adelante. Ahora, ¿cómo llevamos este pasaje a nuestras vidas? ¿Cómo nos llevamos esta verdad a nuestra semana? Yo creo que muchas veces nosotros nos comportamos como los líderes religiosos de Israel. Y usted sabe cómo lo hacemos, iglesia, cuando minimizamos el pecado. Mis hermanos, el pecado es algo que nos ciega. El pecado es algo que nos hace de manera sutil y poco a poco insensible a la voz del Señor. Cuando minimizamos el pecado, Él se encarga de mantenernos en la oscuridad y de manera muy sutil nos convence de rechazar la sabiduría y el consejo del Señor. Nos convence de ponernos a nosotros primero. Nos convence de proteger nuestra imagen a todo costo, inclusive al punto de continuar pecando para lograr el objetivo. Pero la pregunta que quiero hacerle en esta tarde a ustedes, mis hermanos, es: ¿qué está ocupando tu corazón que lo estás poniendo por encima de todo, inclusive de Dios? ¿Qué hay en tu corazón y en mi corazón que está ocupando el lugar de Dios? ¿Qué está ocupando tu corazón que te ha movido no tan solo a rechazar el consejo de Dios? Miramos a los líderes religiosos rechazando el mensaje de Juan el Bautista, rechazando el mensaje de Jesús, pero nosotros muchas veces, a causa de nuestro pecado, rechazamos el consejo de Dios, cerramos nuestros oídos a su voz. Y eso no es otra cosa que estar rechazando a Dios mismo. Y hay un artículo que el pastor Miguel Núñez puso en esta página de Gospel Coalition, que dice de la siguiente manera, en un artículo sobre las 10 leyes del pecado. Y mira lo que él dice, y escuchemos un momento con mucha atención la importancia de nosotros conocer cómo obra el pecado. Y mira cómo él dice: el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Lo que estaba bajo control termina controlándote a ti. Controla tu vida, controla tu mente y no te deja descansar. Y ahorita Pastor Israel nos recordaba que nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y reconocemos que Él es nuestro pastor y que está con nosotros en medio de ese valle de muerte, nos permite descansar, pero el pecado no nos deja descansar. Mis hermanos, hoy es un buen día para que abramos nuestros corazones, mis hermanos, para que abramos nuestros corazones, confesemos nuestros pecados delante del Señor y le pidamos que haga una cirugía transformadora a través de la verdad de su evangelio. Hoy es un buen día para decirle al Señor: hasta aquí llego con mi fuerza. Me entrego por completo a tu cuidado, me entrego por completo a tu sabiduría.
Me salgo del trono que no me pertenece y permito que tú seas mi rey y señor de mi vida. Hoy es un buen día, mis hermanos, para comenzar a experimentar el verdadero descanso. Quizás en medio nuestro se encuentre alguien que, al igual que los líderes religiosos de Israel, llevan toda su vida rechazando el mensaje del rey y más aún rechazando al rey mismo. Ese rey que has estado rechazando día tras día, ese rey murió en una cruz, derramó toda su sangre para llevar sobre él todo el peso del pecado, para que de esa manera pueda ser declarado justo nuevamente delante de tu Creador. Aquel que murió en tu lugar, dice la palabra que Dios lo resucitó de entre los muertos para que de esa manera nos diera vida a nosotros y vida en abundancia. Así que mi llamado hoy, si tú eres esta persona, cree en el Evangelio, arrepiente de tus pecados, corre a los brazos de Cristo y descansa. Amados, el Señor nos ayude a escudriñar nuestros corazones y ver si hay algo que deba ser cambiado, que yo sé que sí. Cada día miramos nuestro corazón y encontramos cuán pecadores somos. Cosas que hacemos y no nos damos cuenta que le estamos fallando al Señor, y el Señor en su infinita misericordia nos recuerda: hey, acuérdate de esto. Mira lo que hiciste aquí. Mira lo que hiciste allá, y en su misericordia nos permite acercarnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar, no tan solo reconocer que somos pecadores y nuestro pecado, sino alcanzar el oportuno socorro. Y pidamos al Señor que si hay algo que está ocupando su lugar, que nos lo revele y que nos ayude por su palabra y su espíritu a arrepentirnos. Yo creo que mejor no lo pudo expresar el Salmo 139, versículo 23 al 24, cuando dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame con el camino eterno. Yo creo que el pasaje de esta tarde es uno que nos lleva nuevamente abrazar la verdad que nos ha salvado, en confianza, pero también a buscar y a vivir nuestros días en la verdadera libertad que viene cuando nosotros abrimos nuestros corazones y dejamos que el Señor trabaje en él, que lo escudriñe, que nos muestre lo que hay y que nos permita a nosotros no abordarlo a nuestra manera, sino descansar y confiar en la manera en que el Señor quiere trabajar en nuestra vida, en nuestros corazones, no para nuestra gloria, no para nuestro reino, no para nuestro trono, sino para su gloria y por la verdad de su palabra. ¿Qué tal si oramos, iglesia? Señor, gracias